Y vamos a empezar sobre todo enviándoles saludos a todos nuestros amigos de Centroamérica, de México, de España y en cualquier lugar del mundo donde estén viéndonos o escuchando estas enseñanzas de la Gnosis. Les agradecemos infinitamente y les invitamos a compartir el enlace en los grupos, en los perfiles personales, en WhatsApp, en Twitter, y también a preguntar cualquier duda que tengan. Ya sé que a veces realizamos campañas sobre informar a la gente sobre estos temas, pero siempre hay interrogantes, siempre hay dudas que se van quedando en nosotros, y yo creo que las mejores oportunidades para hacerlas es cuando estamos en vivo, porque así inmediatamente podemos atender a sus inquietudes, a sus preguntas. Nuevamente, mi nombre es Ramón Juárez desde Dallas, Texas, en los Estados Unidos, invitándoles a compartir. Vamos a empezar hablándoles de una lámina que acabamos de subir en la página, que pertenece a Geoffrey Borchardt. Geoffrey Borchardt, un gran artista esoterista, un gran pintor de su época, del siglo pasado, nos dejó en verdad una rica expresión en el arte sobre varios temas. Recordemos el tríptico famosísimo de Geoffrey, y tema que algún día abordaremos obviamente, y también los signos zodiacales o el zodiaco de Borchardt. Es impresionante en verdad todo el arte plasmado en esas láminas. Les compartí la correspondiente a Acuario en la página. Ustedes pueden abrir nuevamente en otra pestaña en sus computadoras o incluso en su celular, creo que se puede también, para que abran esa imagen y la admiren con nosotros y tal vez traten de investigar qué es lo que significa todo eso que está ahí. Uno de ustedes en el público nos preguntó exactamente eso, qué significa la era de Acuario, y vamos a hablar de eso hoy. También nos preguntaban que si la Tierra es plana, que hay gente que tiene duda. En verdad no hay manera de dudar que si la Tierra es plana o es redonda. Sinceramente, en la Gnosis el maestro Samael Aun Weor nos dice que es redonda, pero tiene más bien cierta inclinación que la hace más bien ovalada con el tiempo, y es hueca. De hecho, todos los planetas del sistema solar y de toda la galaxia, incluyendo los soles, todos son redondos, huecos. ¿Sí? Y bueno, ¿qué formas hay para nosotros comprobar eso? Nada más para hablar un poco en lo que se conectan más de ustedes. Pues sencillamente observemos un eclipse, Creo que este año está programado uno muy importante. Veamos cómo a veces la misma sombra de la Tierra, según la posición que esté de la Luna, entre la Luna y el Sol, se proyecta hacia el Sol y podemos ver que es redonda. Todos los planetas, se han hecho estudios, se han enviado sondas fuera del planeta y han enfocado sus cámaras hacia acá y hacia otros planetas y han descubierto efectivamente que todos son redondos. Yo creo que no hay que hablar más de eso, es muy obvio. Hablemos ahora de otras preguntas en lo que se conectan varios, para que podamos hablar de la era de Acuario, su gran importancia y trascendencia para esta humanidad. Pregunta que nos sugirió Felipe Girón. Nos preguntan, ¿cómo afectan las frecuencias magnéticas a nuestro cerebro? Pues sinceramente nuestro cerebro está recibiendo vibraciones todo el tiempo. Las del Wi-Fi es nada más alguna, pero muchas otras más. Nuestro cerebro también recibe vibraciones o frecuencias de los cerebros de otras personas, de las mentes de otras personas. Nuestro cerebro está hecho para eso, para recibir vibraciones, recibir frecuencias. Si nosotros entrenamos a nuestro cerebro, nuestros sentidos, podríamos recibir frecuencias hasta de otros planetas. De hecho, las recibimos inconscientemente, mensajes de otros planetas. Para eso se hizo nuestro cerebro. Yo creo que cómo afectan, todo depende.
de qué tipo de frecuencia sea y en qué estado está el cerebro. Si nuestro cerebro está muy desgastado, ¿no?, en cuanto a minerales y demás, no tiene autonomía en medio de todas esas frecuencias y obviamente sale afectado. Pero si nuestro cerebro está cargado magnéticamente hablando, y recordemos que el magnetismo en el cuerpo físico es obviamente el resultado de todos los minerales que hay en el cuerpo. En los cuerpos humanos se han encontrado hasta fragmentos o pequeñas cantidades de plata, de oro, de cadmium, de calcio, y todos ellos son obviamente, ¿no?, radioactivos, tienen radioactividad, tienen una frecuencia. Saludos a todos, ayúdenme a compartir por favor y hagan sus preguntas aquí en este momento. Cada pregunta que vea que surge ahí la voy a responder inmediatamente. La de la tierra plana no, ya hablamos suficiente, gracias. Entonces, sí, nuestro cerebro se ve afectado, pero igual una afectación puede ser positiva o puede ser negativa. O sea, nuestro cerebro está hecho para eso, y no solamente nuestro cerebro no intelectual, tenemos 3 cerebros y a través de los 3 cerebros recibimos frecuencias. Vamos, por ejemplo, por la calle y vemos, ¿no?, un antro con imágenes y música y personas invitándote a pecar. Obviamente que es una frecuencia que recibes en el bajo vientre y luego rápidamente se desliza, se sitúa en el sexo y te puede activar hasta sexualmente, ¿no? Las frecuencias están en todos lados. Los sonidos, mi voz es una frecuencia también, que algunos soportan, otros no, mejor le apagan, le cambian, porque todo es de acuerdo a nuestro estado interior. Nuestro estado interior define también cómo las frecuencias nos ayudan o nos afectan para mal. Saludos hasta Perú, qué gusto. Muy bien, gracias. ¿Le gusta oírme? Bueno, gracias. Lo importante es el mensaje, ¿no? Hasta Colombia, Perú, Colombia. ¿Dónde más? México, obviamente, ya había algunos hermanos ahí de México saludando. Qué bien, qué bien. Compartan, ya les digo, ¿no? Sigan compartiendo hasta que tengamos ya unas 100 personas conectadas en vivo. Ya podemos decir misión cumplida. Ya toda la gente se conectó, los que tenían que conectarse. Aunque realmente esta página tiene casi 60,000 seguidores, o sea, es para que hubiera más personas conectadas en estos videos en vivo, ¿no? Bueno, ya sabemos que tal vez si fuese una dama hablando se llenaría, ¿no? Pero bueno, aquí estamos. Hasta Argentina también, muy bien, Susana, qué gusto. Zacatecas, México, muy bien. Bien, los misterios de la vida y de la muerte también propusieron ese tema, Leti. Claro que sí, hablemos un poco nada más, ya que hemos hablado en otros videos ampliamente sobre eso, en lo que hacemos un poco de tiempo para hablar más de la era de Acuario, el significado de la era de Acuario. Los misterios de la vida y de la muerte. Hace unos momentos, hace unas horas de hecho, nuestra página amiga Ars Supremum, maravillosa página que recomendamos y que a veces compartimos sus publicaciones, compartía una imagen de un hombre de edad avanzada jalando un coche, como si él fuera una mula o un caballo jalando un coche, con supremo esfuerzo, ¿no?, cuesta arriba, y se notaba el sufrimiento en ese dibujo. Y adivinen quién iba en el coche. Bueno, lo que iba en ese coche tenía el rótulo de vida, y en realidad era la muerte. Así que nosotros vamos jalando nuestras penas, el coche de nuestras penas, de nuestra vida, eso que llamamos vida, que no es más que una secuela de problemas, de situaciones, de complicaciones, y eso es la muerte misma, porque cada día nos vamos acercando más a la muerte. Entonces hay varias maneras de ver esto de los misterios de la vida y de la muerte, pero pensemos que es como dos polaridades de una misma cosa, que es el aquí y ahora, que es la vida en sí. Y bueno, tanto la vida como la muerte llegan a nosotros, fluyen en nosotros sin que nosotros podamos realmente resistirnos o tener ningún control. Nosotros pensamos que controlamos la vida, los eventos de la vida, pero no es así. Como tampoco controlamos la muerte, el momento de la muerte. Tanto una como la otra llegan cuando tienen que llegar. Uno viene a este mundo
sin saber ni cómo, ni por qué, ni de qué es su resultado, ni nada, y viene uno a vivir, aprende a caminar, aprende a desenvolverse en la vida y luego muere, ¿no? Es lo mismo, son simplemente fenómenos naturales que aplican al cuerpo físico. Lo interesante aquí es ver que no aplican a la parte psicológica. Si uno quiere nacer interiormente, tiene que trabajar bajo otras leyes. Si uno quiere morir esotéricamente, tiene que trabajar bajo otras leyes también. O sea, las leyes naturales de la vida y de la muerte son eso, fenómenos naturales nada más. Nosotros tenemos que aspirar o debemos aspirar a ir sobre esos dos aspectos, sobre la misma naturaleza. A ver, aquí preguntas. Jason, saludos desde Colombia, muchas gracias por tu labor. Me gustaría, por favor, saber cómo encontrar el verdadero amor, o más bien la verdadera pareja gnóstica, dispuesta a seguirte en este hermoso camino. Está bien tu pregunta, interesante. Pero créanme que cuando nosotros trabajamos con los 3 factores de la revolución de la conciencia, entonces se precipitan sobre nosotros fenómenos diferentes. Cuando nos preocupamos demasiado por eso, pero no hacemos nada por trascender, pues nosotros mismos nos estamos estancando. Yo te recomiendo no preocuparte tanto por la pareja correcta, sino que trabajes con tu pareja que tienes. Y si no tienes, pues trabaja con los 3 factores de la revolución de la conciencia intensamente y verás que lo demás ya no es un problema. La pareja llega en su momento. Y esto aplica para el hombre y para la mujer. Todos pueden ser misioneros gnósticos, instructores. En nuestra institución damos cursos que les pueden ayudar, así son sus inquietudes. Pero sinceramente, si uno quiere tener la pareja gnóstica, tiene que trabajar para volverse gnóstico. Y solamente se logra eso desarrollando el deber parlok del ser, que son los tres maravillosos fenómenos o factores de la revolución de la conciencia. Saludos hasta la Ciudad de México, muy bien. ¿En el mundo paralelo está mi doble cuántico?, pregunta Susana. ¿Tu doble cuántico? Pues si tomamos en cuenta que ese doble cuántico es el ser, es el alma gemela, pues esa alma gemela está no en el mundo paralelo, está en la 7ª dimensión. O sea, tendríamos que llegar allá para podernos encontrar con ese doble cuántico o con esa alma gemela. Ok, voy a pasar ahora a las preguntas que tienen acá también escritas desde la tarde y no nada más las que están ahorita instantáneamente subiéndose ahí, ¿no? ¿Qué más preguntaron? Preguntaron sobre varios temas. Hablaron también o propusieron también la cuestión de la promiscuidad, ¿verdad? Hemos hablado de eso en algunas otras oportunidades. Pero básicamente, ¿no? ¿Cómo purificarse de la energía sexual cuando tienen muchas parejas? Aplica al hombre y a la mujer, ya sabemos. ¿Cómo purificarse? Lo importante es dejar de practicar la promiscuidad, ¿sí? Cuando uno anda de una pareja hacia otra va buscando problemas. Cuando uno se mezcla o mezcla sus energías con 2 o 3 o más parejas a la vez, está buscándose problemas. No se hacen esperar, tanto físicos como emocionales, económicos y todo lo demás. No hay una fórmula mágica para uno limpiarse si ya ha estado en ese tipo de relaciones. Necesita, sobre todo, yo creo que si un ingrediente es clave y lo necesitas, es tiempo. Abstención por un tiempo. Y luego ya vendrá otro proceso, una oportunidad donde trabajarás para desintegrar hilos magnéticos de esas parejas. Pero eso es trabajo muy avanzado. O sea, eso hay que saber lo que uno está haciendo en la gnosis. Les recomendamos no practicar eso, sobre todo, tener una sola pareja y empezar por ahí, ¿sí? ¿Dónde quedan esas escuelas?, preguntaban por ahí. Hay escuelas gnósticas en todo el mundo, sinceramente. Verolia, abstinencia. Si tiene su pareja correspondiente, entonces pues no tiene que practicar la abstinencia. Pero si es una persona soltera, practicando la promiscuidad, lo mejor es definirse, ¿no? Quedarse con una o practicar la abstinencia, y luego ya más adelante vendrán pautas en su trabajo, si es que estás dedicado al trabajo sobre sí mismo,
donde podrá eliminar esos vínculos. Pero no hay una oración mágica, no hay un incienso mágico, no hay un salto cuántico que te va a liberar de todo eso, no te va a hacer otro planeta, no, la verdad que no. Necesitas, sobre todo, ya dije, el primer ingrediente, que es el tiempo, paciencia, trabajo sobre sí mismo. Bien, hablaron de larvas sexuales y todo eso se pega definitivamente, y es un problema más común de lo que uno se imagina, y muy grave en la sociedad, ¿no?, humana, en todos sus países y en todos los niveles, no nada más a un país en específico, ¿no? Nos afecta a todos y no sabemos controlar la energía. Sepamos, y de eso vamos a hablar ahora, tal vez es buena oportunidad para brincar a eso, sepamos que en estos años, al haber entrado nosotros a la era de Acuario, hay una gran fuerza sexual moviéndose en la sociedad, y obviamente lo podemos verificar muy fácilmente. Ese impulso sexual existe ahí. Vamos a ver por qué. Miren, el significado de la era de Acuario es, recordemos que desde el año 1962, el 4 de febrero, que de hecho mañana es aniversario de ello, es día de fiesta, gran fiesta mañana, ojalá lo celebren con meditación, con muerte en el ego, con todo lo que ya sabemos de Gnosis, porque en ese día, exactamente en el año 1962, nuestro planeta y todo el sistema solar entró a la constelación de Acuario. Visualicemos el cinturón zodiacal como una gran esfera, que de hecho lo es, como un gran vientre cósmico. En él se desenvuelven todas las historias de toda la humanidad, ¿sí? Según sea la ubicación de nuestro planeta o la dirección que ocupa hacia X constelación, va a haber influencias, va a haber vibraciones en la Tierra que definirán muchas de las actividades de los terrícolas. El significado de la nueva era de Acuario en la cual estamos es saber. Si notamos, ¿no?, desde esos años para acá, a través de la gran revolución hippie y del movimiento gnóstico, por otro lado, se abrieron las puertas al conocimiento tántrico para la humanidad. Entonces quedó atrás el tabú. Ahora se habla más abiertamente del sexo, obviamente. Por un lado tenemos la degeneración sexual, es obvio. Todas las diferentes variantes de la sexualidad, todo lo que no sea dos polos, hombre y mujer, positivo y negativo, obviamente son variantes extra que ni siquiera son originales, que ni siquiera son genuinas, pero existen en la humanidad prácticas sexuales de ese tipo. Pero por otro lado tenemos la sexualidad gnóstica, trascendental. Tenemos los dos polos. Entonces, todo eso empezó desde los años, ¿no?, de la ola hippie y todo eso. El maestro Samael Aun Weor, en su libro de las tres montañas, dedica un capítulo especial para esto, y les invitamos a leerlo. Pero sintetizando, ¿no?, el significado de la nueva era de Aquarius es saber. Nos dice el maestro, si estudiamos a fondo la citada constelación, y ahí les proyecté la imagen de Boschart, de Jofra Boschart, veremos que esta constelación está gobernada por Urano y por Saturno. Urano es de naturaleza tremendamente explosiva y rige los órganos sexuales, y es por ello revolucionario. Por eso les digo, hay mucha revolución en esas ramas de la sexualidad. Obviamente el ser humano, por tener una psiquis subjetiva, no ha sabido canalizar esas fuerzas, no ha sabido dirigir su impulso sexual para bienes trascendentales, y se ha dejado llevar en su gran mayoría por la degeneración sexual. Es una realidad, ¿no? Para no mencionar movimientos y siglas y todo eso, pero ya dijimos, todo lo que no sea natural, hombre y mujer, es antinatural, es infrasexual. Bueno, y al final, ¿no?, cada quien va a practicar de su vida lo que anhele, lo que desee. Pues más en esta página hablamos de la era de Acuario, del esoterismo y de lo que significa para todos. Entonces, Urano es de naturaleza tremendamente explosiva y revolucionaria. Por eso el maestro Samael Aun Weor nos dice que la era del aguador o la era de Acuario en la cual estamos será verdaderamente maravillosa. ¿Por qué?
porque el ser humano con ese impulso sexual siempre despierta también en su parte superior sus capacidades creativas y se desarrollan cosas maravillosas también en una raza. Mas no es la primera vez que entramos a la era de Acuario, ya se ha vivido en otras ocasiones. Desde otro sentido, la constelación de Acuario trae para la Tierra mucha destrucción, muerte de lo antiguo y luego un renacimiento, un nuevo impulso de la vida. Y lo podemos ver claramente en la influencia de Saturno, porque es un planeta que está también al lado de Urano, rigiendo a esta humanidad. Saturno es el caos, Saturno es la muerte, Saturno es la hoz que lleva el ángel de la muerte en su mano. Es decir, la Tierra está en caos, todo lo podemos verificar, ¿no? Y es necesario que salga de ese caos con la ayuda, con la orientación de la gnosis para poder entrar a otras etapas. Urano gobierna las glándulas sexuales y esto lo puede o lo sabe cualquier astrólogo científico. La era de Aquarius o Acuario es absolutamente sexual. Ha llegado la hora de comprender, nos dice el maestro Samael, ese símbolo del Aquarius, ese símbolo del aguador que trata de mezclar en un cántaro los elixires rojo y blanco. En la era de Aquarius tenemos que aprender a manejar las aguas de la vida. El Enseminis, como dijera Paracelso. Recuerden ustedes que dentro del Enseminis, es decir, dentro del semen, se halla todo el Ens Virtutis, del fuego. El agua es el habitáculo del fuego. Entonces tenemos que aprender, ¿no?, a desarrollar esa veneración hacia el fuego. La era de Aquarius es revolucionaria y asombrosa. En esta era habrán de descorrerse todos los velos, nos dice el maestro. Todos los velos, sobre todo aquellos que están relacionados a los misterios del sexo. En esta era tendremos que aprender a transmutar la energía sexual. Es necesario comprender la necesidad de la transmutación y de la sublimación de la libido. Son dos etapas o dos niveles muy diferentes en los procesos íntimos con la energía creadora, con la libido. La era de Aquarius se aparta del intelectualismo y entra en ese camino, y entra por el camino diferente. Les voy a pedir que me hagan preguntas sobre la era de Acuario, si tienen dudas. A ver, nos preguntan: ¿cómo el Tantra se puede regenerar los cuerpos energéticos del ser? Claro que sí. Sí se pueden regenerar los cuerpos, empezando desde el cuerpo físico. El cuerpo físico tiene cualidades adormecidas que debemos descubrir nosotros. A través de la alquimia se descubre todo eso. ¿Qué más preguntas tienen sobre Acuario? Si no, para pasar a otro tema. Okay. Nos dices, Vero, para ahorrar energía, que es muy importante la depuración de los cuerpos. Sí, obviamente sí. No, hay varias maneras, ¿no? Sobre todo el equilibrio, lo que uno ingiere, y el aire también, y el agua, todo lo que tu cuerpo necesita para sobrevivir, para ser lo que es. Y las facultades creativas, es decir, necesitamos algo extra para podernos dedicar al esoterismo. Eso solamente se logra sabiendo uno mantener su cuerpo bien balanceado. Recordemos la frase del gran maestro Jesús, el gran rabí de Galilea, escrito en el Evangelio, cuando dice: no podéis servir a Dios y a Mamón al mismo tiempo. Ese es el intelecto. Con la iniciación de la era de Acuario surge una revolución contra el intelectualismo y contra las riquezas del mundo. Desde que se inició esta era luminosa, vibra intensamente en toda la naturaleza la onda de Dionisius, o del dios Dionisio, que es un mantra también. ¿Cómo puedo eliminar mis demonios?, preguntas Ángel. Para purificarse, pues hay que aprender a meditar, Ángel. Lo hemos hablado antes y es obvio que la puerta es la meditación.
Cuando nosotros somos reflexivos y aprendemos a meditar, descubrimos entonces nuestros propios errores. Una cosa es aceptar que los tenemos y otro nivel, otro paso más adelante es lograr descubrirlos en acción. Y luego, esos yoes descubiertos hay que observarlos. A través de la observación descubrimos detalles de esos demonios que tú dices, demonios internos, y efectivamente así lo son. Cuando descubrimos detalles, comprendemos el porqué de la existencia de esos demonios, entonces, ¿comprendes? La Madre Divina, nuestra Divina Ramio, Tonantzin, Coatlicue, pues ella elimina eso que se ha comprendido. Es decir, no es tan complicado, pero hay que seguir esos pasos, no nada más orando, ¿no? Hay personas que piensan que nada más con la oración pues ya se puede eliminar el yo. No, necesitamos comprender. Un trabajo tenemos que hacer y es un trabajo muy intenso, el llegar a la comprensión de algún defecto psicológico. Recordemos nuevamente, una cosa es aceptar que uno tiene esos demonios internos, los demonios rojos de Set, y otra cosa es descubrirlos en verdad, en su aspecto plural, no ver el demonio, sino los demonios. Y otro nivel es llegar a comprenderlos a través de la observación y estudio de sí mismo, y luego ya viene la eliminación. Y hay otros pasos más que por ahora pues los vamos a dejar así. En esta era nos dicen cómo podemos prepararnos para lograr el control del cuerpo físico. Pues es una disciplina y hay varias cosas que se pueden hacer. Yo les siempre he mencionado y les comento que es bueno tener ese equilibrio en la alimentación, en el trabajo físico, en toda actividad. Empezar con un equilibrio exacto. ¿Y cómo sabe uno si está desequilibrado o no, verdad? Entonces uno toma un cuaderno con un lápiz y empieza a anotar esas cosas que le sobran y esas cosas que le faltan. Y al final uno queda con ese resumen. Necesitamos ser inquisitivos, reflexivos, en gran manera para podernos dar cuenta de los desbalances que hay en nuestro cuerpo. Y así poco a poco vamos logrando el control del cuerpo físico en muchos aspectos. A través de la meditación, nuevamente de la relajación, uno puede ir poco a poco haciéndose consciente de sus órganos y también podemos obviamente ejercitarnos con las conjuraciones, sobre todo la conjuración de los 4 que viene obviamente a dominar los 4 elementales inferiores en nuestro cuerpo, fuego, agua, aire y tierra, que están en desasosiego en nosotros. La muerte en marcha y meditación en marcha ayuda en la eliminación de los defectos. Todos los días hay que meditar y todos los días hay que morir, efectivamente. Gracias. Bueno, vuelvo a lo de la nueva era de Acuario. Entonces resulta que desde que entró esta era vibra intensamente la onda dionisiaca. Dionisio, un gran dios, como recordamos, ¿no? En la antigua Grecia, se nos presenta como el dios de la uva o el dios del vino, y siempre acompañado de niños que trituran la uva y extraen el jugo maravilloso de la uva. ¿De qué nos está hablando? Del éxtasis, ¿no? Del vino mismo, de la transmutación. Dionisio es un dios sexual y nosotros podemos, durante la magia sexual, deletrear o entonar esas vocales: di, on, is, os, y iremos empezando nuestro trabajo. El maestro Samael Aun Weor nos dice: es extraordinaria la onda dionisiaca. Desafortunadamente no toda la humanidad está preparada como para saberse polarizar positivamente con la onda de Dionisios. La mayor parte se ha polarizado en forma negativa y fatal. Y bueno, hablaba de eso hace unos momentos, de lo que son los dos movimientos que salieron a la luz en esta época y que obviamente marcan que efectivamente entró la era de Acuario con Urano como regente principal y que causó gran revolución en la onda sexual. Esos dos movimientos son el movimiento gnóstico internacional, universal, encabezado obviamente por el gran maestro y esoterista
Samael Aumbeor, y el movimiento hippie, que tuvo varias cabezas, ¿no? Varias estrellas del rock y de la música y todo eso, que en su momento destacaron y difundieron ese movimiento. Recordemos, todavía hay videos por ahí en YouTube donde se muestra la forma de vida de ese movimiento, donde básicamente se dedicaban precisamente a la promiscuidad, a las drogas y a otros artes de no muy buen haber. Entonces tenemos que entró la era de Acuario con la influencia de Urano en las gónadas sexuales, despertó las dos polaridades, tanto lo positivo como lo negativo del sexo, en la psiquis humana, porque de hecho ya estaba desde épocas milenarias en la psiquis de cada uno de nosotros. O sea, no es que la era de Acuario te traiga ese tipo de cosas, o que el mismo Dionisio o la misma, no, el mismo Urano te meta esos hábitos en tu cuerpo. Es que ya los tenemos dentro. Tenemos de hecho la semilla del yo también en nosotros. Entonces, si no trabajamos en corregir todas esas partes dentro de nosotros, siempre seremos víctimas de lo que son las vibraciones de Urano en forma negativa. Preguntas. ¿Qué tan importante es el sacrificio por la humanidad en la era de Acuario? Muy importante, de hecho. Es clave. Si nosotros no somos capaces de sacrificarnos por los demás, en todos los sentidos, pues tampoco la ley nos debe nada, ¿no? La ley divina, encabezada por el gran maestro Anubis y auxiliado por sus 42 jueces del karma, pues si uno no se sacrifica, no nos debe, no nos ayuda. Necesitamos de alguna manera de la misericordia divina también. Mas esa misericordia no llega si Anubis nos tiene bajo su bota, ¿verdad? Necesitamos ganarnos la simpatía de los señores del karma, y eso solamente a través del tremendo sacrificio por los demás, del tercer factor. Bueno, entonces volvamos al punto. Tenemos dos polos, polo positivo y polo negativo de Urano. Ambos se empezaron a manifestar con la entrada de la Tierra a la constelación de Acuario. El polo positivo de Dionisios está representado por la gnosis, por el movimiento gnóstico, que desde esos tiempos inició, arrancó y todavía está en marcha. Y luego tenemos al otro lado el polo negativo. Esta tal onda está representada por el movimiento hippie y sus reminiscencias que hasta la fecha se han venido continuando, ¿no? El polo positivo de la onda de Dionisios es la transmutación de la libido genética o sexual, la sublimación sexual. O sea, el despertar del verdadero amor en la humanidad y no el deseo y la pasión nada más. Esto nos lleva a un éxtasis, a una experiencia mística. Pero también existe el movimiento hippie, que es la antítesis del movimiento gnóstico. Este movimiento ha sido también capaz de renunciar al vano intelectualismo y a sus riquezas, empero, no habiéndose podido polarizar positivamente con la onda dionisiaca, se ha ido con la corriente negativa. En vez de transmutación de la libido sexual, ha preferido la degeneración del sexo, los vicios contra natura, la prostitución, etcétera, etcétera, etcétera. Y en vez de la meditación, con su shamadhi y su éxtasis inefable, se han pronunciado a favor de las drogas, la cocaína, la morfina, la marihuana, etc. Y es mediante estas últimas como ellos desgraciadamente penetran en las regiones sublunares de la naturaleza. Veamos pues esos dos polos de la onda dionisiaca. La onda dionisiaca es la fuerza sexual, ¿no? En su empuje, en su impulso por todos los cerebros, por todos los cuerpos humanos, incluso por los cuerpos animales también. ¿Cómo la canalizamos nosotros? Eso es lo que nos debe interesar. Así que voy a ver qué más preguntas tienen. Absurdo sería, vean esto, renunciar a los misterios del sexo. No se trata de renunciarlos, tampoco de continuar los tabúes de la era pasada, de la era de Piscis. Ahora hay que investigar, porque Acuario significa saber.
no creer. En los tiempos de tal vez de nuestras generaciones pasadas, había que creer en algo, ¿no? En un dogma, en una religión, en lo que sea. Ahora no debemos contentarnos con creer, hay que experimentar. Porque al experimentar nosotros vamos a saber directamente el significado de esas cosas. Si nosotros no experimentamos, no vamos a aprender la verdad, no vamos a saber verdaderamente lo que significa eso. Bueno, absurdo sería entonces renunciar a los misterios del sexo. Absurdo sería pronunciarnos contra la sexo yoga con el Saha Maituna, porque en la era de Acuario los misterios del sexo deberán ser develados, puesto que Urano, el primer gran revelador sexual, el señor de la gran Atlántida, rige en estos instantes a la citada constelación. O sea, quieranlo o no, la humanidad todos estamos siendo regidos por esta fuerza, por este gran dios del sexo, que es Urano, el señor de la gran Atlántida. Uranas rige directamente los órganos creadores, los órganos sexuales. ¿Los tatuajes son impedimento para la autorrealización del ser? Nos preguntas en esta era de Acuario, Jason Solarte. No son tatuajes, pero ya no te hagas más, ¿no? Hay que respetar el cuerpo. El cuerpo es en verdad un regalo de la divinidad con el objetivo de que lo conviertas en un templo donde oficie el tercer logos, el Espíritu Santo. ¿Y oficie para qué? Para crear los cuerpos internos a través de la alquimia. O sea, no debemos violentarlo. No es necesario un tatuaje para vivir, ¿verdad? Entonces no lo necesitamos. Pero si ya lo tienes, eso no te va a impedir que te autorrealices. Te va a impedir que te autorrealices si no eliminas tus agregados psicológicos. ¿Qué es la ley de la catancia? Preguntas Edison. Es una ley más elevada que el karma normal. Aplica a todo esoterista y a los maestros y a los mismos agentes de la ley. Ahora sí están enviando muchos comentarios y preguntas y están pasando muy rápido, ¿no? Para tener sexo o realizar magia sexual, ¿no se debe estar casados? Pues se puede estar casados y no, depende, ¿no? Lo importante es que no haya conflicto sexual, eso es todo, que no haya promiscuidad. Eso es todo. Pues si hay alguna persona, por ejemplo, en un lugar remoto de la tierra, quiere practicar el arcano con su pareja y pues no hay donde casarse, un juzgado, etcétera, pues no debe de tener su trabajo. También es posible eliminar los demonios internos con el tantra o suprasexo, efectivamente, de eso hemos estado hablando, pero es otro paso más adelante. Sí, así es, Julio. Es mejor. Sí, es muy importante, es un método para avanzar en el camino, efectivamente. Bueno, los dejo que sigan comentando y preguntando. Voy a volver aquí a la cuestión de el significado de Acuario. Es muy importante. Me preguntaban eso, ¿qué significa Acuario? ¿Cuál es su significado? Nuevamente, les proyecté ahí la imagen del signo de Acuario de Jofra Boschart. Es importante cuando tengan tiempo, tal vez después del video, abrirla y estudiarla a la vez que escuchan el podcast de esta grabación, para que ustedes vean y traten. Tal vez no estoy viéndola y no estoy describiendo en sí lo que está ahí, no estoy develando el significado de cada elemento, pero con lo que estoy diciendo ya, si ustedes son comprensivos y observadores, se darán cuenta que ahí está la clave. ¿Ok? Se hace necesario comprender que todos somos hijos de un hombre y de una mujer. Si buscamos el origen de nuestra existencia, si tratamos de conocer las raíces de nuestra vida, venimos a descubrir en el fondo a un hombre, a una mujer, a una relación. Es pues el sexo el origen de la vida. Nosotros no somos hijos de ninguna teoría, nosotros no somos hijos de ninguna biblioteca. Nosotros no somos hijos de algún teléfono o de alguna computadora, no. A menos que haya un robot por ahí escuchando también. Ese sí es hijo de otra computadora. Nosotros no somos hijos de tal o cual institución. Realmente nosotros somos hijos del sexo. Obviamente esa energía que nos puso sobre el tapete de la existencia.
es la única que puede transformarnos radicalmente. Hay que aprender eso, ¿no? Estudiémoslo, meditemos nuestras actitudes en el sexo, cómo lo estamos nosotros viviendo sobre todo. Esa es la función más importante que el ser humano debe estar haciendo, investigando su propia vida sexual, no la vida sexual de los demás, su propia vida. Bueno, es claro que si esa energía fue capaz de darnos la vida, la energía sexual, incuestionablemente también puede transformarnos y llevarnos nada más y nada menos que a la autorrealización íntima del ser. Y eso es encarnar al ser, abrir todos los chakras y facultades y crear todos los cuerpos internos y volar a todos los planetas del inalterable infinito, inmortalizarse, tener la piedra filosofal en tu mano. ¿Qué más, no? O sea, todo está ahí en la energía sexual y hay que aprender a utilizarla correctamente. No fueron las teorías las que nos trajeron aquí en la vida. Todo a su alrededor tiene su origen en el sexo. Bueno, hay mucho que hablar sobre todo esto, pero recordemos que en estos momentos, aunque la era de Acuario es una era de luz, y así lo estamos viendo con todos los descubrimientos y empujes de la ciencia y la misma gnosis, obviamente es el mejor testimonio, mas también estamos viendo lo que está muriendo, todo lo que sobra, el excedente de la época de Piscis, que se resiste a desaparecer, está desapareciendo obviamente. ¿Por qué? Porque tenemos a Saturno al lado de Urano. Es decir, viene un gran cambio a la Tierra, un apocalipsis, alguien también ahí preguntaba sobre eso, donde las mismas aguas de la Tierra se tragarán a esta humanidad. Porque ahí está, Saturno. Es el caos, es la muerte, es la putrefacción en la cual se encuentra esta humanidad. O sea, antes de que florezca la era de Acuario en todo su apogeo, con toda su luz, con su raza solar sobre la Tierra, tiene que morir lo anticuado, tiene que morir lo degenerado en este mundo, tiene que dejar de existir. Y la Tierra tiene sus mecanismos para eso. No lo ha hecho una vez, sino varias veces ya. Los polos se convierten en tierra seca y la tierra seca, los desiertos y todo se convierten en profundos mares. Se alternan los lechos marinos de época en época. ¿Qué más? A ver, ¿qué más me cuentan? Bueno, ya no veo más preguntas, más bien sus comentarios son igual interesantes, pero quiero preguntas. Hay que buscar la paz interior, efectivamente, también, sí, es importante estar uno en paz. Bueno, voy a terminar esta intervención de esta noche, a menos que escriban más preguntas, con la cuestión de el esoterismo crístico. Este esoterismo afirma que Jesús bebió en ese cáliz maravilloso el vino sagrado, allá en la última cena. Cuentan que José de Arimatea, nos dice el maestro Samael Aumbeor, él mismo cita, el gran senador romano recogió en la divina copa la sangre que emanaba de los estigmas del adorable Salvador del mundo. Así que esta energía sexual transmutada está obviamente documentada en ese simbolismo maravilloso de la transustanciación. ¿Hasta cuánto durará la era de Acuario? Normalmente duran entre 24.000 a 27.000 años cada una de las eras, dependiendo, porque unas son más grandes que otras.